Una de las ciudades más importantes de la antigüedad fue Babilonia, sinónimo de riquezas, de tesoros, de grandes construcciones. Esta metrópolis fue dominada por poderosos monarcas que la transformaron en una de las ciudades más emblemáticas de toda la historia. Pero ¿cuándo fue construida esta ciudad? ¿Dónde realmente está localizada? ¿Cuáles fueron las evidencias encontradas sobre la Gran Babilonia? En búsqueda de respuestas, aquí comienza Evidencias. La ciudad de Babilonia fue construida en el área que se conoce como Mesopotamia, la tierra entre ríos. Fue construida en las orillas del río Éufrates, que marcaba el límite occidental de la Mesopotamia asiática. El límite oriental estaba representado y sigue estándolo por el río Tigris. La Mesopotamia formaba el cuerno occidental de la media luna de las tierras fértiles que llegaba prácticamente hasta Palestina. Babilonia es una de las ciudades más antiguas de la historia, ya que esa zona donde fue construida se la considera como la primera cultura, la cultura más antigua. Recordemos que para que se considere a un pueblo como cultura, uno de los detalles es que tenía que tener escritura, o sea que la escritura más antigua que tenemos es esa escritura que tenían los babilonios, los asirios, que era todo un sistema de escritura cuneiforme, en tablillas, ¿verdad? Hay distintas opiniones sobre esta ciudad. Primero, porque el nombre puede ser vinculado por lo menos con dos lugares. Pero generalmente los especialistas están de acuerdo que alrededor del siglo 24 a.C. hay una ciudad que la podemos identificar con Babilonia, que la fue construyendo el Sargón de Akkad. En algunas crónicas de esta Acadias se mencionan los lugares. Por esto parece que fue construida esta ciudad que hoy conocemos como Babilonia arriba de otra ciudad. Era la práctica de estos tiempos, que cuando una ciudad desaparecía, otra la reemplazaba. En algunas crónicas, primero el nombre es complicado, porque tenemos la escritura cuneiforme que tiene que ser interpretada. Por ejemplo, el nombre que aparece en cuneiforme es Kadingir. Esto es, y transliterando estas letras o estos símbolos, llegamos al nombre que se conoce, es el más difundido, Babilú o Bab, Alú. Las vocales se pueden leer y esto de distintas formas, cuya traducción significa puerta de los dioses o la puerta de Dios. Y esto es la ciudad. Las mismas letras, si uno la toma de la tradición bíblica, nos dan Babel, que es el nombre bíblico. Allí en Génesis capítulo 10, en el versículo 9-10, dice, hablando de Nimrod, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová, y fue el comienzo de su reino Babel, Erec, Akkad, Calne y la tierra de Sinar. Hebreos asociaban a Babilonia con la expresión Balá, que quiere decir confusión, pero aparentemente, en realidad, los babilonios lo asociaban con la palabra Babilú, que quiere decir puerta de los dioses, o sea, un lugar donde los dioses se encontraban con los reyes y le otorgaban, digamos, la autoridad para que ellos gobernaran. La búsqueda del Sigurat de Etemenanki fue precisamente tratando de relacionar la Torre de Babel con Babilonia. Podemos tener ecos de ese relato y podríamos sugerir que entonces el origen de Babilonia sería antes de lo que tenemos en los registros históricos. Algunos piensan que es el mismo relato o que es la misma ciudad, otros dicen que no, que la etimología bíblica trata de explicar o dar una explicación a la confusión.
Tenemos tablillas de arcilla sumerias que preceden un poco a los registros más tempranos que tenemos de Babilonia, donde tenemos registros cuneiformes de transacciones comerciales que había en esa región. El libro de Génesis menciona la ciudad de Babilonia juntamente con otras ciudades como Isin, Larsa, Nippur, toda esta área del Valle del Sinar. Y nosotros podemos ver que más adelante el idioma neobabilónico que se desarrolló allí, utilizando los caracteres cuneiformes, están un poco más juntos, pero sí presentan algún tipo de conexión cultural, tal vez étnica, entre estos pueblos. Babilonia fue una de las grandes civilizaciones de la historia. Con el establecimiento del primer imperio babilónico, esta ciudad-estado fue ganando importancia política y comercial. ¿Cuándo históricamente fue el auge de este imperio? Se sugiere que fueron realmente tribus amorreas que fueron descendiendo en el segundo milenio, los cuales hicieron popular o las que hicieron llegar hasta un imperio, la ciudad de Babilonia. ¿Qué naciones pasaron por allí? Es una sucesión de naciones. En una rápida mención de los distintos pueblos, tenemos en primer lugar a los súmeros, que eran descendientes de Cam, los acadios, que eran semitas, lucharon entre sí, los gutios, que dominaron por un siglo, viene después la restauración súmera, cuando echan a los gutios, y sigue toda la historia con las dinastías de Isin y Larsa, es más o menos el tiempo en que nace Abraham, y nos encontramos con la primera dinastía babilónica. Hasta entonces las ciudades no eran tan grandes, pero esto se volvió una ciudad importante. Debemos recordar que eran ciudades-estado, la composición política que había en ese tiempo. Y Babilonia como ciudad se convirtió en una ciudad importante que fue tomando en su esfera de influencia ciudades bajo su control. Cuando hablamos acerca del imperio babilónico, hablamos de ese periodo, el segundo milenio. Y el rey más famoso de ellos es Hammurapi. Hammurapi se convierte en aquel que lleva el clímax, el imperio babilónico, en el segundo milenio. No debemos confundirlo con el imperio neobabilónico que tuvo su florecimiento en el séptimo milenio antes de Cristo. El rey que inventó un sistema legislativo, que escribió el Código de Leyes, que es tan famoso y que parece que es una de la fundación, ¿no?, del derecho universal que tenemos hoy día. Él es mejor conocido por ese código, el cual nosotros podemos ver algún tipo de relación con el decálogo bíblico. Ese código presenta leyes o costumbres, principios, con las consecuencias que había cuando se rompían cada uno de ellos. Sin embargo, en muchas ocasiones se ha enfatizado más aquellos elementos que son similares, sin enfatizar suficiente los aspectos que son contrastantes. Por ejemplo, en el código de Hammurapi se presenta que cuando alguien robaba, su sentencia era cortarle la mano o muerte. En la Biblia nunca tenemos que los artefactos o la propiedad es más importante que la persona. Y así sucesivamente tenemos varios elementos que hacen diferencia entre el decálogo bíblico, las leyes que tenemos como leyes levíticas y también lo que encontramos en el código de Hammurapi. En este tiempo, si hablamos, fue un centro religioso, también comercial. Es muy interesante la pasión para estudiar el cielo. Allá funcionaba como una universidad, un centro universitario, donde la gente estudiaba la religión con astronomía, con astrología, eran combinadas todas. Fue un centro donde se descubrieron muchos principios de la matemática. Habían conocimientos, habían un sistema de archivar la información y transmitirlo a las generaciones pasadas. Así que fue una cultura que, influyó por su modo de pensar y los otros imperios que siguieron. Y por esto Babilonia es un
centro de influencia que hasta hoy día influye en nuestra cultura sin darnos cuenta. La ciudad, sin embargo, fue decayendo. Tenemos varias invasiones, entre ellas otra ciudad importante del antiguo cercano oriente, Hattusas, con los hititas. Este imperio llegó hasta el área de Mesopotamia, destruyendo a Babilonia, y así decayó aquel gran imperio babilónico. Y entonces vemos que durante la época de hierro, la época cuando David y Salomón tienen su pequeño imperio, podríamos hablar en Palestina, los imperios principales habían decaído, tanto los hititas ya para ese tiempo, los babilonios, los asirios que tuvieron su momento de apogeo, los egipcios, los mitánides. Y realmente tenemos un periodo en el cual entonces Siro-Palestina, en este caso el imperio davídico, la monarquía unida, florece y entonces puede expandirse hasta el tamaño que la Biblia nos relata. Esa es la primera parte del imperio babilónico y por la cual se le conoce principalmente a Babilonia. El imperio asirio tuvo gran poder en la antigua Mesopotamia, pero tras la unión militar de los medos y los caldeos, la ciudad de Nínive cae, y este evento permitió que poco tiempo después se levantara el segundo imperio babilónico. Los babilonios realmente estuvieron bajo diferentes poderes durante la época de hierro. Encontramos que para eso del siglo VIII eran los asirios los que tenían el poder total sobre el cercano oriente. Ezequías era un rey fuerte, poderoso, que le estaba haciendo frente a los asirios. Pero según la profecía bíblica, este rey que había enviado sus emisarios hasta Jerusalén, que había contemplado las riquezas de Ezequías, quien en vez de mostrarle o darle gloria al Señor por el milagro que había experimentado, lo que hizo fue hablarle acerca de su casa de marfil, su oro y las diferentes riquezas. Fue condenado a ser exportado toda esa riqueza y llevada a Babilonia. Pero eso era inconcebible. En ese tiempo era una ciudad cualquiera. Pero tiempo más tarde, hablando de casi un siglo más tarde, unos 70 y tantos años, Nabopolassar rechaza a los emisarios asirios y él se corona rey. Y entonces, en ese momento, dos naciones emergentes, que eran los caldeos y los medos, se unen en un trato que hicieron Siájares, que era el rey, vamos a decir así, de los medos, y Nabopolassar, que era el rey de los caldeos, y entonces entre los dos hacen una batalla, digamos, contra los asirios, que era el imperio más fuerte, y terminan derrotándolos, y cada uno se reparte parte del imperio, y Babilonia queda con los caldeos, o sea, con Nabopolassar. A ese ataque se oponían los egipcios. Los egipcios anteriormente, en el periodo de Ezequías, en el octavo siglo antes de Cristo, habían estado en problemas con los asirios, en contra de ellos. Los egipcios habían ayudado a Ezequías. Tenemos al faraón Taharka en la batalla de Elteca, ayudándole en el año 701. Pero ahora el faraón Necao sube, ascendiendo por la vía Horus o la vía Maris, para ayudar a los asirios en contra de este ataque. Estas ciudades están aliadas, anteriormente estaban en problemas. Es Josías quien decide estar en su medio, y en Megiddo él muere cuando está ascendiendo el faraón. Allá Nabopolassar finalmente tiene la victoria, tenemos la batalla en Carquemish y tenemos el regreso de los egipcios, y Babilonia, aunque anteriormente había sido un poder vasallo, ahora comienza a florecer. Toma entonces como vasallos a los mismos que lo habían ayudado, y entonces comienzan las tensiones con los medos y aquellos que se encontraban en la parte este del imperio. A partir de allí se genera lo que históricamente se denomina el imperio neo-babilónico. O sea, ahora ya Babilonia no solamente se convierte en una ciudad, sino también en un imperio. Nabopolassar
además comienza una digamos, arremetida contra los egipcios, que en realidad es terminada por su hijo Nabucodonosor. Él se enferma durante ese periodo. En realidad Nabucodonosor gobierna 6-7 años y muere, y su hijo Nabucodonosor es la gran figura del imperio neobabilónico, ya que gobernó 43 años, o sea, la mayor parte del tiempo que existió el imperio. Y él venció a los egipcios y por lo tanto quedó bajo el dominio de los babilónicos, digamos, lo que era Egipto, y también lo que es la actual Palestina, ¿no es cierto?, donde estaba el pueblo judío. Nabopolassar fue uno de los reyes que tuvo campañas militares de expansión y también un proyecto de desarrollo interno. Después su dinastía, de donde conocemos a Nabucodonosor, o Nabucodonosor como se llamaba y como está escrito en la Biblia, los dos hicieron conquistas. El imperio se volvió importante, como decía antes, cuando a un imperio le falta una cara preeminente, una persona carismática, no hay expansión, pero cuando vuelve a tener una persona que es un pensador y también un militar muy fuerte, el imperio regana sus fuerzas. Así fue con el imperio neobabilónico. La ciudad de Babilonia tuvo su mayor auge durante el imperio neobabilónico. ¿Quiénes fueron los reyes más importantes de este periodo? Uno de los reyes más odiados y a la misma vez admirados en la Biblia en relación con la ciudad de Babilonia es Nabucodonosor. Este es el rey que finalmente destruye la ciudad de Jerusalén. Este es el rey que destruye el templo hebreo. Este evento marca la historia hebrea. Es imborrable el efecto que tuvo en la psiquis judía hasta el día de hoy. El rey destruyó el templo, destruyó la ciudad y deportó. Después de tres ocasiones que el rey asedió y conquistó la ciudad, finalmente esa joya de arquitectura, el centro del culto hebreo, había sido destruido por Nabucodonosor. En ese momento, digamos, frente al pueblo judío, estaba el rey Joaquín, y este rey, digamos, no estaba en una buena relación con Dios, y el pueblo estaba en una situación de apostasía, y Dios permite finalmente que sean conquistados y que en realidad ellos se terminan rindiendo, porque es interesante que en los anales de los registros babilónicos ellos registran todas las ciudades que fueron conquistando en su paso, digamos, como ejército, pero las que se rendían no las mencionan, no las anotan.